¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Aníbal Tovar. Eh, Estoy en el curso de Negocios Internacionales 1, los días sábado en el Liceo de Guatemala. El día de hoy nos toca hablar sobre el capítulo Políticas Gubernamental y Comercio Internacional, que abarca 4 puntos. Instrumentos de la política comercial, el argumento a favor de la intervención gubernamental, revisión del argumento a favor del libre comercio y desarrollo del sistema comercial mundial. Ahora bien, vamos a dar una pequeña introducción del capítulo. Pues básicamente el capítulo de política gubernamental y comercio internacional examina cómo los gobiernos intervienen en el comercio internacional a través de distintos instrumentos como aranceles, subsidios, cuotas y restricciones, voluntarias de exportación, que al final modelan el flujo de bienes y servicios entre naciones. Aunque la teoría económica demuestra que el libre comercio genera mayor bienestar global, en la práctica los gobiernos intervienen constantemente por razones políticas, económicas y de seguridad nacional, que vamos a estar exponiendo en este capítulo. Hablando de los instrumentos de la política comercial, los instrumentos de la política comercial son las herramientas que los gobiernos utilizan para restringir o promover el flujo de bienes y servicios entre países, incluyendo directamente en la competitividad de las empresas nacionales e internacionales. Entre los principales instrumentos que se encuentran son los aranceles, impuestos a las importaciones, los subsidios, pagos a productores nacionales, las cuotas de importación, límite a la cantidad de bienes que puede entrar, las restricciones voluntarias de exportación y la política antidumping. Eh, Vamos a poner acá unos ejemplos. Aranceles, pues básicamente el gobierno guatemalteco aplica aranceles del 20% al maíz amarillo importado de Estados Unidos para proteger a productores locales como los agricultores del altiplano que venden Amaseca, que al final es una empresa guatemalteca. Sin embargo, bajo el DR CAFTA, estos aranceles han sido reduciendo gubernamentalmente. Ahora bien, hablando de subsidios, los subsidios, el gobierno subsidia insumos agrícolas como fertilizantes a pequeños productores que venden a cooperativas como Fedecocagua, que sería la de café, un subsidio directo que describiría como instrumento de política comercial. El tema de cuotas. Estados Unidos aplica cuotas sobre el azúcar guatemalteco bajo el DR-CAFTA, limitando la cantidad que ingenios como Pantaleón y Madre Tierra pueden exportar libres de aranceles al mercado estadounidense. Antidumping. Guatemala ha sido afectado por productos chinos como textiles, calzado, vendidos a precios por debajo del costo de producción, perjudicando a fabricantes locales como Confecciones Modernas. Ahora bien, hablando del argumento a favor de la intervención gubernamental, eh, acá eh, reconoce que aunque el libre comercio es teóricamente superior, existen argumentos valiosos por los cuales los gobiernos intervienen en el comercio internacional, siendo los más importantes la protección de la industria incipientes, la seguridad nacional y la política comercial estratégica. Hablando de la industria incipiente, el gobierno guatemalteco protegió históricamente su industria cervecera con aranceles a cervezas importadas, permitiendo crecer hasta dominar el mercado local con más del 90% de participación. Un caso clásico de industria incipiente, exitosa y protegida. Ahora, sobre la seguridad nacional, Guatemala mantiene restricciones a las importaciones de ciertos productos farmacéuticos y alimentos básicos, como puede ser el maíz y el frijol, argumentando seguridad alimentaria. Exactamente, el argumento de seguridad
nacional que menciona el libro. Ahora bien, política estratégica. Las zonas libres de industria y comercio en Santo Tomás de Castilla, que en este caso sería SOLIC, ofrecen incentivos fiscales estratégicos para atraer empresas exportadoras, un ejemplo de política comercial estratégica para posicionar a Guatemala en cadenas globales de valor. Ahora bien, revisión del argumento a favor del libre comercio. Eh, el libro revisa críticamente el argumento del libre comercio, reconociendo que si bien genera mayores eficiencias y bienestar global, en la práctica existen situaciones donde la intervención estratégica puede estar justificada, especialmente cuando los mercados no son perfectamente competitivos. Vamos a dar unos pequeños ejemplos. Beneficios del libre comercio. El DR-CAFTA ha beneficiado claramente a exportadores guatemaltecos, como puede ser Agroexportadora San Diego, exporta café, Corporación Castillo Hermanos y productores de vegetales frescos que acceden al mercado estadounidense sin aranceles, incrementando su exportación significativamente. También tenemos costos de la intervención, que básicamente es la protección arancelaria al sector textil guatemalteco. Durante años genera una industria poco competitiva. Cuando el DR-CAFTA abrió el mercado, muchos productores locales no pudieron competir con importaciones. El costo de largo plazo de la protección advierte de estos puntos. Ahora bien, el libre comercio administrado. Guatemala negocia activamente con la UE bajo el acuerdo de asociación CA-UE, administrando cuidadosamente qué sectores abrir y a qué ritmo. Esta es una postura pragmática que, que al final el libro recomienda. Ahora bien, el punto número 4, desarrollo del sistema comercial mundial. El sistema comercial mundial moderno tiene sus raíces en el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, firmado en 1947, que estableció el principio de reducción multilateral de aranceles y la no discriminación entre países comerciantes, sentando las bases para décadas de exportación del comercio mundial. Ahora bien, hasta en el 1995, este acuerdo general sobre aranceles y comercio fue reemplazado por la Organización Mundial del Comercio, OMC. Guatemala es miembro fundador de la OMC desde 1995 y ha utilizado sus mecanismos de resolución de disputas. Empresas bananeras guatemaltecas como Chiquita, antes United Fruit, se benefician de las rondas del GATT que redujeron aranceles europeos al banano, del banano centroamericano, perdón. Ahora bien, agenda de Doha. Esta en Guatemala apoya activamente la agenda de Doha en la OMC, especialmente la reducción de subsidios agrícolas de Estados Unidos y de Europa, que distorsiona el mercado mundial del azúcar y el café, afectando directamente a nuestros exportadores guatemaltecos. También se buscan acuerdos bilaterales, además del DR-CAFTA. Guatemala tiene el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que ha abierto mercados para exportadoras, como por ejemplo Valle Verde, que es de vegetales, y productores de cardamomo hacia Europa. Eh, Estos básicamente los 4 puntos que debemos ver en este capítulo. Vamos a dar una pequeña conclusión del capítulo. Básicamente acá la política gubernamental en el comercio internacional es un campo de tensión permanente entre los beneficios teóricos del libre comercio y las presiones políticas y económicas
que llevan a los gobiernos a proteger sus industrias nacionales. Esto demuestra que si bien instrumentos como los aranceles y subsidios pueden proteger empleos y sectores estratégicos en el corto plazo, generalmente reducen la eficiencia económica global y perjudican al final a los consumidores mediante los precios más altos. Esta era la conclusión que yo quería brindar. Cualquier duda o consulta acerca del capítulo, quedo a las órdenes. Feliz día.